escucha, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar haciendo derivadas. Entonces les voy a compartir la pantalla. Ya. Vamos a entrar a derivadas. Este sería el capítulo 4. Derivadas. Ya, entonces para las derivadas lo que tenemos que hacer es, primero, cómo va a estar denotado las derivadas. Ya, por ejemplo, los símbolos que se va a hacer. Por ejemplo, puede estar denotado de esta forma. Derivada de la función de x, función f de x respecto de x. O también podría estar denotado de esta forma. En este caso es un punto. O también la derivada de y. Y esto puede estar denotado de esta forma. Ya, la derivada. Y esto puede estar derivada de y respecto de x. Ya, entonces, de diferentes formas se puede estar denotado las derivadas. Ya, se está escuchando, ¿no? Tal vez que no se escuche. Sí. Ya, entonces vamos a ver aquí. Ya, en las derivadas vamos a definir derivadas o definición de derivadas. Ya, entonces, en la definición de derivada, por ejemplo, f de x, derivada, va a ser de esta forma. Vamos a definir por ejemplo, la derivada va a ser el límite de la función f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Ya? Entonces, esta es la definición de la derivada. Entonces, dice, si el límite existe, entonces la función va a ser derivable. Si el límite no existe, entonces vamos a decir que la función no es derivable. Entonces, para esto vamos a derivar una función. Por ejemplo, hallar la derivada de la función. En este caso, la función vamos a tener f de x igual a 3x al cuadrado más 5x más 4. Entonces, vamos a hallar esta función aplicando la derivada. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar, aplicando la derivada. Entonces, en este caso, para la derivada tenemos que utilizar la definición. Entonces, la definición nos dice que la derivada de la función f de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Ya, en este caso vamos a aplicar esto. Entonces, el límite, en este caso, cuando hagamos la función f, vamos a reemplazar todo en las variables x menos la función, y la función es todo esto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer 3x más h al cuadrado más 5 x más h más 4 menos la función f es 3x al cuadrado más 5x más 4. Todo esto sobre h, cuando h tiende a 0. ¿Ya? A ver, vayan desarrollando qué les sale. A ver, vamos a hacer el límite de 3. Esto vamos a ir desglosando. Esto sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 5x más 5h más 4 menos 3x al cuadrado. Este signo afecta a todo esto. Entonces, más, en este caso sería menos
5x menos 4. Todo esto sobre h cuando h tiende a 0. ¿Ya? Entonces, esta 3 afecta todo esto. Entonces, vamos a ir desarrollando. Entonces, el límite de 3x al cuadrado más 3 por 2 es 6xh más 3h al cuadrado. Pues, ¿qué más tenemos? 5x más 5h. 5x más 5h. Menos 3x al cuadrado. Menos 5x menos 4. Todo esto sobre h cuando h tiende a 0. Entonces vamos a ir buscando términos semejantes que se deducen. Ya. Ahora a ver a qué se deduce. Entonces el límite, esta con esta se va a ir simplificando. Luego esta con esta y aquí me falta el 4 todavía. Voy a contar. Vamos a ver, ¿dónde está? Estamos. Sí, más 4 aquí. Esta parte falta más 4. Ese más 4 con este menos 4 se va a ir simplificando. Y el límite nos va a quedar 6xh más 3h al cuadrado más 5h. Todo esto sobre h. ¿Ya? Entonces, vayan factorizando. A ver, vamos. Traten de acabar a ver cuál sale su límite. Ya, entonces, ¿cuál es la derivada? 6x más 5. Ya. 6x más 5. Entonces, esa es la forma de hallar la derivada cuando nos dice aplicando la definición. Entonces, aplicando la definición hay que aplicar límites. ¿Ya? Entonces, de esa forma se va hallando la derivada. Ya, a ver, lo que tenemos que saber es la tablita de derivación. Ya, entonces las reglas, todo esto. Entonces, en la tabla de derivación, por ejemplo, por definición ya sabemos que la derivada, es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, sabemos eso, que es la derivada. Ahora, la derivada de una constante, por ejemplo, a, su derivada va a ser igual a 0, donde a estamos diciendo constante. ¿Ya? O también podemos hacerlo. Constante, ¿qué quiere decir? Entonces va a ser un número, va a ser en números reales, cualquier otro valor. ¿Ya? Y ahora la suma, la derivada de la suma es igual a la derivada de cada una de ellas. ¿Ya? En este caso, si tenemos una función multiplicada por una constante, su derivada, ¿a qué va a ser? La constante puede salir y vamos a derivar. Aquí estamos diciendo que a es una constante. ¿Ya? Y la derivada de un producto, que sea u por b, entonces la reglita es derivando u, b sin derivar, más u sin derivar y b derivar. La derivada de un cociente, vamos a tener b al cuadrado, u derivando b sin derivar, menos u sin derivar, b derivando. ¿Ya? Entonces esas son las reglas de derivación. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, producto de tres funciones, u, b y w. Su derivada, ¿a qué va a ser igual? Primero derivando, las otras sin derivar, más u sin derivar, b derivando y w sin derivar, más u sin derivar, b sin derivar y w derivando. ¿Ya? Esa es la forma de derivar. Ahora, cuando tenemos una función elevado a otra función, su derivada va a ser igual u elevado a la b por la derivada de b, logaritmo natural de u, más b sobre u por u. ¿Ya? Esta sería cuando son funciones elevado a otras funciones. Por ejemplo, la derivada de una potencia de un exponente sería, se baja el exponente y se disminuye 1. ¿Ya? A la x, donde a va a ser una constante, su derivada va a ser a la x, logaritmo natural de a. Su derivada de e a la x va a ser la misma. Logaritmo de, o su derivada de un logaritmo,
es igual a 1 sobre x. ¿A qué más? Logaritmo de x en base a algo, en base a, digamos. Entonces, el logaritmo de x en base a, esa va a ser igual, su derivada, 1 sobre x logaritmo natural de a. Entonces, estas son las más conocidas. Ahora, derivadas trigonométricas. Ya, las trigonométricas, tenemos el seno, su derivada de seno va a ser coseno. De coseno, su derivada va a ser menos c. De tangente, su derivada va a ser secante al cuadrado de x. De cotangente, derivada va a ser menos secante al cuadrado de x. Ya. De secante, su derivada es igual a c. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, su derivada de secante de x es secante por tangente. Su derivada de cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Ya. ¿Qué más nos falta? Vamos a hacer la inversa, la hiperbólicas. Ya, entonces, vamos a hacer primero con las inversas. Entonces, la derivada de al coseno, la inversa de seno, va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. La inversa de coseno va a ser menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ya. La inversa de tangente. 1 sobre x al cuadrado más. La inversa de cotangente. Menos 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Qué más? De arco, o en este caso la inversa de secante. Inversa secante es arco secante. Su derivada sería 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1. La inversa de cosecante sería menos 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces estas serían las derivadas de las funciones inversas. Ya, entonces podemos hacer también las inversas de seno hiperbólicos. Ya, entonces las funciones trigonométricas seguimos, pero en este caso para hiperbólicos. Entonces, en este caso la derivada de seno hiperbólico de h, su derivada es igual a coseno hiperbólico de x. De coseno hiperbólico de x, su derivada es seno hiperbólico. De tangente hiperbólico de x, su derivada es secante hiperbólico al cuadrado de x. De cotangente hiperbólico de x, su derivada es menos cosecante hiperbólico al cuadrado. De secante hiperbólico de x, su derivada es menos secante hiperbólico de x por tangente hiperbólico de x. De cosecante hiperbólico de x es menos cosecante hiperbólico de x por cotangente hiperbólico de x. Entonces esas son sus derivadas. De esas derivadas también tienen sus inversas. ¿Ya? Entonces sus inversas, ¿qué va a ser? Su inversa de coseno hiperbólico, su derivada es igual a 1 sobre la raíz de 1x al cuadrado. De coseno hiperbólico, de su inversa, su derivada va a ser coseno hiperbólico de x, su derivada es 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 1. De arco, no, en este caso de tangente. Tangente hiperbólico, su inversa, derivada, es
de secante es menos 1 sobre x raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces esta parte no está dando menos. Aquí faltaría la inversa de cotangente. Cotangente hiperbólico, su derivada va a ser 1 sobre 1 menos 1 al cuadrado. De arco, en este caso de secante hasta, me faltaría de cosecante hiperbólico, la inversa. Cosecante hiperbólico de x, su derivada es menos 1 sobre x raíz de 1 más x. Entonces todas esas derivadas hay que ir aprendiendo, ¿ya? Y las reglitas también. De derivación, derivada de una constante, hemos dicho que era 0, de una variable va a ser 1, todo eso. ¿Ya? Entonces con todo esto, lo que podemos hacer es demostrar cada uno lo que hemos hecho. ¿Ya? Por ejemplo, la derivada de una constante hemos dicho que va a ser 0. Podemos demostrar. Por ejemplo, demostrar que la derivada de una constante, que se podría poner así, es 0. Donde a hemos dicho es una constante. ¿Ya? Entonces, si la función, en este caso, f de x es igual a. Entonces vamos a aplicar la definición de la derivada. Entonces, por definición de la derivada, que sabemos que el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, en este caso, f de x sería límite, en este caso f de x es a, entonces sería a más h menos f, en este caso es a, sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, en este caso, con esta se me va a ir simplificando. Luego h con h, en este caso podría ser todavía así, que el límite de h que me queda de h, ya. ¿Está bien o algo está mal? La derivada. ¿No se debería solo en sumar y restar A y quitar la H? Ya, ya. A ver, en este caso, por definición de límite sería esto. En este caso, aquí no tengo mi variable x. No tengo. Lo único que es un número. Entonces, en este caso, yo no tendría que aplicar esta de aquí. Ya, a ver, esta. Por ejemplo, aquí tengo una constante nomás. ¿Ve? Entonces, por definición, tengo esta de aquí. ¿Ve? Por definición de límite. Esto me dice x más h. Tengo que reemplazar a mi x. Es la variable x. En este caso, ¿qué tengo? Solo una constante. Entonces, yo no puedo aplicar a más h. Entonces, ahí está el error. Entonces, tienen que fijarse a dónde, cuál es la variable y cuál es el constante. Cuando es constante, no se aplica más h, pero por definición, tiene que ser de esta forma. ¿Ya? Entonces, en esta parte estaría, vamos a ir desarrollando esta parte. En este caso, no había sido, como es una constante, entonces no va más la h. Entonces, directamente, había sido f de x más h, había sido a menos la función a es a más, ¿sí? Sobre h. Esta que es igual, esta con esta se simplifica y me queda que el límite de 0 sobre h, cuando h tiende a 0, aquí es igual. En este caso, 0 sobre un número aquí es igual. 0. Es 0. Entonces, en este caso, estaríamos haciendo que el límite de 0, cuando h tiende a 0. ¿Vale? Entonces, en este caso nos va a generar 0. Entonces, de esta forma. Entonces, en esta parte hay que darse cuenta, esto solo se reemplaza a la variable x. Y en este caso no es esto una variable x para hacer a más h. ¿Vale? Entonces, de esta forma se va demostrando que la derivada de una constante es 0. Entonces, los demás también podemos ir demostrando, aplicando las derivadas. Por ejemplo, podemos demostrar, aquí que hemos puesto, que sea 1. Vamos a hacer que sea 2. ¿Ya? Entonces, demostrar, a ver, por ejemplo, con la suma. Demostrar que la suma es igual a la derivada de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, esta, por ejemplo, vamos a demostrar aplicando límites. Entonces, en este caso, nuestra función va a ser si f de x, nuestra función va a ser la suma. ¿Ya? Entonces, la suma va a ser u, que está en función de x, más b, que va a estar en la función de x. Entonces, vamos a aplicar la derivada, la definición de la derivada. Entonces, nos dice que el límite de f de x más h
menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, en este caso, nuestra función es una suma y vamos a ir haciendo. En aquí, por ejemplo, tenemos esta función de x. Ahí sí vamos a poder reemplazar x más h. Entonces, el límite de u, donde u está en función de x más h, más b, x más h, menos la función f. Y la función f es todo esto. Entonces, menos u de x más b de x. Todo esto sobre h, cuando h tiende a 0. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? Este h yo puedo ir repartiendo a cada uno y puedo ir acomodando. Por ejemplo, que el límite de u x más h menos u de x. Esto voy a hacer sobre h, ¿ya? Más esta menos esta. Solo estoy agrupando, ¿ya? B está en función de x más h menos b de x sobre h. Esto cuando h tiende a 0. Ahora, ¿qué más puedo aplicar? Voy a aplicar teorema de límites. Y el teorema de límites me dice es para una suma, entonces voy a ir repartiendo. Entonces, en este caso me va a quedar el límite de u de x más h menos u de x sobre h, cuando h tiende a 0. Más el límite de b de x más h menos b de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Ya? Ahora, ¿esta qué es igual? Esta es La la derivada derivada. de u. Ya, sí. La derivada de u respecto de x más esta otra es la derivada de b respecto de. ¿Ya? Entonces, en este caso hemos ido demostrando. Entonces, en este caso podríamos hacer que esto sea derivada de u más la derivada de b. Entonces, se ha ido demostrando. Entonces, hemos partido de la suma y esta suma está en función de x. Hemos aplicado la definición y hemos ido desarrollando. Entonces, la derivada había sido derivada de u más la derivada de b. Entonces, todas se pueden ir demostrando, cada una de ellas. Ya, a ver, ustedes hagan este otra vez. Vamos a hacer que sea 3, digamos, demostrar su derivada debe ser a derivada de u. Entonces, ¿ya? Donde a es igual a una constante. Entonces pertenece a una constante. Podríamos hacer, ¿ya? Ya, a ver, demuestren eso. Entonces, lo único que tienen que hacer es aplicar la definición de límite. A ver, vayan haciendo. Ya ven. Sí, está bien. Está bien. Gracias. Ya, ¿alguien más ha hecho? Yo, Inge. Ya ver, compartir pantalla. Ya.